etapa, lo que yo debo presentar en la primera parte de una exposición es claramente la información, si lo hacemos como un símil, que yo tengo pues en la carátula. Yo les voy a enviar el PPT obviamente adecuado a la unidad de investigación que corresponde a la Facultad de Ciencias Administrativas. Esto es tal y cual se presentó en una escuela de posgrado para obtener el grado académico de doctor. Entonces, ¿qué debo tener yo? La carátula tiene muchas vertientes, tiene muchas cosas, la información básica que usted tiene también en el informe final, entre otras cosas como el autor, los autores, su código ORCID, digamos, el asesor, su código ORCID, también tenemos lo que viene a ser el tipo, el nivel o alcance, el enfoque, el diseño, ¿ya? Toda esa información la tenemos, digamos, ubicadas en el informe final. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que presentar de forma bastante resumida y puntual es, en este caso, el título, ¿ya? Las características, obviamente, de la unidad o institución donde estamos presentando esta exposición o donde estamos presentando los resultados finales de nuestra investigación. En este caso, para ustedes es la Facultad de Ciencias Administrativas, el programa académico de administración, probablemente, y la unidad de investigación que corresponde al pregrado, ¿no? En este caso, vamos a claramente identificar el título, el autor o autores, ya nuestro asesor y la línea de investigación. Si usted observa la carátula, la línea de investigación, de alguna forma o ciertos otros detalles están en la información básica del ejemplar. Ya la carátula un poco está menos tupida, menos cargada. Ya, entonces, esto es bastante clave. Y la estructura que se va a recomendar es básicamente empezar por el planteamiento del problema. Cuando hablamos del planteamiento del problema, es importante que no lo cargue, bueno, es una recomendación, ¿ah? Sí, es una recomendación, es decir, no traslade lo que usted ha hecho en la descripción de su realidad problemática. Sí, porque es mucho texto. Lo que usted debe emplear es una secuencia de palabras claves que le permitan a usted enlazar las diferentes ideas que usted necesita para que pueda explayarse y argumentar el por qué usted finalmente quiere atacar o quiere atender esta problemática presente, ¿no? Debe entenderse que este planteamiento del problema, previo a ello, tiene una descripción, y esta descripción se basa en el estudio, la realización o el estado del arte, que consiste en la revisión de literatura. Y esta revisión de literatura debe estar afín a 3 tipos de contexto, lo habíamos mencionado. Creo que también se recomendó que en la primera etapa se haga la redacción en prosa y por paquetes, como lo llamamos, ¿no? Es decir, todo el primer paquete que corresponda a un contexto internacional de forma y que no debe estar explícito, es en forma implícita, ¿no? Un segundo paquete, lo que viene a ser un contexto nacional, y un tercer paquete que consideramos el contexto local, que tiene que ver con el objeto de estudio o la unidad de análisis que nosotros estamos considerando para el desarrollo de este informe final, o que inicialmente lo hicimos a propuesta en el proyecto. Y finalmente lo llamamos nosotros así una especie de motivación. ¿Y a qué me refiero con la motivación? Es decir, ¿qué te motivó a ti a tener que resolver esto? ¿En base a qué? Entonces dijimos cuáles eran las causas, cuáles van a ser las consecuencias de no atender esas causas. Entonces, en base a eso, nosotros formulamos a través de una pregunta el problema general o problema principal de la investigación. Entonces, todo ello debe estar en esta primera etapa del planteamiento del problema. Y repito, no es conveniente cargarlo de letras. Utilice conectores. Por ejemplo, acá hablamos del centralismo, la poca calidad de vida que se refleja en una población, las familias en condiciones precarias, la falta de políticas públicas, entre otros. Entonces yo puedo inicialmente, ¿no? Actualmente, o según el New York Times, o según, no sé, Bukowski, o según Rubiños, el centralismo actualmente en Latinoamérica, y empiezo a yo mismo explayarme respecto a, ¿no? De tal manera que tengamos que considerar también la calidad de vida que en esta población, no sé, migrante a la capital, no está bien vista, no está bien dada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una recomendación, ojo, por si acaso, ¿ya? Como segunda recomendación, o siguiendo la estructura, vamos a tener que, o se recomienda,
que una vez hecha la descripción de la realidad problemática, en base, mire, solamente es una lámina, no hay más que hacer ahí, por favor, insisto, es una recomendación, pero me gustaría que la tomen en cuenta. Pasamos ya a reflejar la imagen, ¿no? ¿Qué cosa? De la formulación. La formulación del problema principal o problema general. ¿Qué cosa es esto? Una pregunta. Una pregunta que contiene, digamos, en términos de la directiva 004, el protocolo que tiene la universidad para lo que es la elaboración del proyecto o la redacción del informe final, tiene que tener en principio las dos variables, dependiendo del enfoque. Vamos a ver un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Ya hemos verificado que en el caso de todos ustedes es un enfoque cuantitativo y debe tener el espacio-tiempo y la unidad objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, esta pregunta, en términos o de forma práctica, nace del título. Yo lo digo desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista metodológico obedece a tratar de centralizar una serie de eventos o sucesos que justamente se detallan en esta descripción de la realidad problemática. Y lo que se pretende con hacerlo a manera de pregunta es, toda pregunta tiene una respuesta, y justamente a través de esa respuesta encontrar la alternativa de solución o probar que la alternativa de solución mencionada en base a la revisión de literatura, porque usted ha hecho bastante revisión de literatura, podamos nosotros atenderla, ¿no? Es decir, responder a esta pregunta. Entonces, este problema principal, repito, se formula a manera de pregunta. Y en esta lámina lo que usted tiene que hacer es simplemente hacer una foto de esa pregunta, una réplica, y luego detallar también los problemas específicos. Tenemos que ser claros que los problemas específicos no los voy a crear a conveniencia, eso ya lo hemos definido en su momento. Los problemas específicos nacen de hacer la operacionalización de la variable respecto a las dimensiones que pueda tener cada una de estas variables. En la mayoría de los casos que he revisado según el listado, salvo me parece un proyecto, la mayoría busca simplemente la relación, ¿no? Un tema correlacional. Es decir, estamos frente a un nivel o alcance correlacional. Y cuando hablamos de un nivel correlacional, solo en este caso podemos nosotros hablar de una variable independiente, una variable dependiente. Yo les he recomendado un poco que en general yo trabajo las variables con un nombre muy particular, ¿no? La variable problema, que es la variable que surge de una determinada situación problemática, que obviamente ha sido priorizada y analizada en los diferentes tipos de contexto, y la variable alternativa. Y cuando hablo de alternativa no me refiero a que sustituye o reemplaza algo, sino que es una variable alternativa de solución, es decir, aquella que puede atender a esta variable problema. Entonces, en este caso, la variable problema vendría a ser la variable dependiente, y la variable alternativa solución vendría a ser la variable independiente, pero solo en el caso de que tengamos un nivel correlacional, ojo, porque si usted me presenta un nivel explicativo, aplicativo, predictivo, y me habla de una variable independiente, yo siendo jurado automáticamente lo vería mal, porque no tendría clara, digamos, la parte conceptual de lo que viene a ser un nivel y respecto al comportamiento de las variables. Cuando hablamos de un nivel explicativo, estamos hablando de causa-efecto. Entonces ya no podemos hablar de variable independiente-dependiente, porque no hay una dependencia o una independencia de, no es una función f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Ya estamos hablando de otro tipo de comportamiento de las variables, entonces simplemente la llamaríamos variable 1, variable 2, etc. Para un nivel descriptivo, en la mayoría de casos podemos tener un nivel descriptivo correlacional. Podría darse, correcto. Entonces, esto es lo que hay que tener en consideración, ¿ya? Mientras vamos avanzando, yo le voy a dar algunos tips también que me gustaría que tomen en cuenta. Entonces, significa que si el nivel es correlacional, ¿qué se recomienda? Ojo, no es que sea una regla. Esto
repito, ¿no? Los autores, la mayoría de autores que nosotros revisamos, desde Creswell, Salkin, los más comerciales como son Sampieri, Battista, etcétera, son autores extranjeros que de alguna manera venden diferentes tipos de enfoque, diferentes tipos de investigación, diferentes diseños, diferentes tipos de justificación en base a una realidad que es distinta a la nuestra. Aquí, a nivel del Perú, estamos el CONCITEC, que llamámoslo así, es el ente rector en investigación del Perú, y ellos, por ejemplo, solo consideran dos tipos de investigación, básica y aplicada. Mientras que los autores de metodología que usted ha revisado, estoy seguro que también incluso por ahí han visto un tipo de investigación tecnológica, entre otras. ¿Ya? Entonces, esto es importante que usted tenga bastante en cuenta. Entonces, si es un nivel correlacional, se recomienda trabajar con las dimensiones de la variable independiente. Como la vamos a llamar ahora sí, porque es un nivel correlacional. Es decir, si yo tengo la pregunta o el problema principal de la siguiente manera, y lo voy a pasar a tomar lectura, ¿cuál es el impacto de la gestión y políticas públicas en el desarrollo de los proyectos de inversión en el asentamiento humano Los Palmes del distrito Chilca Cañete 2021? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero hallar la relación que existe entre la gestión, acá hay, por ejemplo, tres variables, ¿no? La gestión, políticas públicas y la variable problema vendría a ser el desarrollo de proyectos de inversión. O sea, es lo que está, la carencia que puede existir de repente en este distrito, en este asentamiento humano. Entonces, yo voy a tocar las dimensiones de una de estas variables. Si es correlacional, repito, tomamos las dimensiones de la variable alternativa, y si es un nivel explicativo, causa-efecto, entonces yo lo que quiero es atacar la variable problema, trataría de tomar las dimensiones de la variable problema, de ser el caso. Es decir, con concreto, no quiero desarmar lo que usted ya tiene estructurado, sino que quiero que usted le dé el sustento respectivo. Los problemas específicos, ¿por qué son 4? Ah, es que se me ocurrieron que sean 4. No, es porque una de las variables que estoy atacando o estoy utilizando para formular estos problemas específicos tiene 4 dimensiones. Por ejemplo, acá yo tengo 4 problemas específicos, por lo tanto yo debo entender que una de las variables de estudio tiene 4 dimensiones. Esa sería una respuesta que usted debería dar al jurado, ¿no? No es que usted inventó, ¿no? Y si son 3, es porque hay 3 dimensiones de una determinada variable, ¿correcto? Y si una variable tiene 4 dimensiones, tiene que necesariamente colocar los 4 problemas específicos correspondientes. Así es. No se trata que yo elijo, no, solo voy a colocar 2. Entonces, si yo observo un problema específico es porque solamente la variable tiene una sola dimensión, ¿correcto? Entonces, si usted observa el problema principal, la formulación, va a encontrar, ¿no?, cuál es el impacto de la gestión y políticas públicas en el rol de los gobiernos regionales y locales para el desarrollo de proyectos. ¿Bien? El segundo problema específico, ¿cuál es el impacto de la gestión y políticas públicas en la inversión y crecimiento económico de los proyectos? ¿Qué estoy utilizando yo? Las dimensiones del desarrollo de proyectos de inversión, es decir, de la variable problema o la variable dependiente. ¿Cuáles vendrían a ser sus dimensiones? Así como yo estoy viendo, ¿qué estoy haciendo yo? Reemplazando. Se reemplaza la variable por su respectiva dimensión. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, que una de las dimensiones es el rol de los gobiernos regionales y locales. Los otros son inversión y crecimiento económico. La otra dimensión vendría a ser lineamientos para la eficacia en los proyectos y funciones del gobierno local, ¿no? Entonces, en función a eso, yo voy a tener mis 4 problemas específicos. Aquí ya tengo una segunda lámina y bueno, es ponerme a explicar en qué consiste cada uno de ellos, por qué estoy formulando estos problemas específicos. Primero, tener la parte metodológica que es en base a las dimensiones, y segundo, que debemos entender que para nosotros, cuando hagamos el contraste con los resultados o tengamos que probar las hipótesis, tenemos que entender que el atacar cada uno de estos problemas específicos de forma muy específica, como su propio nombre lo dice, me permiten en suma atender el problema principal. En concreto, lo que yo voy a resolver o lo que yo voy a hacer para resolver o dar respuesta a este problema principal es atacar estos 4 problemas específicos, que en suma me deben dar o contribuir a resolver o dar una respuesta a este problema general. Entonces, yo les había mencionado que veamos esto como un puente, ¿no? Un extremo del puente son las preguntas, la pregunta es el problema principal, el otro extremo son los supuestos o las hipótesis, dependiendo del tipo de enfoque, ¿no? Si es un enfoque cualitativo, tenemos supuestos, si es un enfoque cuantitativo, tenemos formulación de hipótesis.
Y el camino entre esos dos extremos es ese puente, y ese puente son los objetivos. Si esos objetivos están mal formulados, entonces no me van a poder llevar de un extremo a otro, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante claro. En la siguiente lámina que hago ahora, objetivo general y objetivo específico. Si el problema principal es cuál es el impacto de la gestión y políticas públicas en el desarrollo de proyectos de inversión en el asentamiento humano Los Palmes, Distrito Chilca, Cañete 2021, entonces el objetivo principal tiene que estar en línea con ese problema principal, que es la acción del hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder atender ese problema? Y normalmente se formula con un verbo en infinitivo. Y es un verbo en infinitivo que debo colocar conociendo o sabiendo cuál es la definición conceptual. Yo no voy a colocar, por ejemplo, por ahí determinar, analizar, describir, relatar, simplemente porque me parece bonito el verbo. ¿Sí? Tengo que entender, digamos, por lo pronto, en cuál es el concepto de ese verbo. Porque no se olviden qué es lo que usted va a hacer para cumplir, digamos, con trasladarse de un extremo a otro, como habíamos mencionado en el caso del puentecito, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, aquí, por ejemplo, si me dice cuál es el impacto de la gestión, entonces yo qué tengo que hacer, puedo medir el impacto, determinar el impacto, analizar el impacto, que son cosas distintas. Si yo voy a analizar el impacto, lo que tengo que hacer es, primero voy a tener que tener indicadores de cada una de las variables, para poder hacer un estudio referente a cada una de ellas y sobre ello cómo es que esto incide en el desarrollo de los proyectos de inversión. Si voy a determinar, solo me basta enunciarlos. Si voy a comparar, ¿ven? Es algo distinto. Entonces, en este caso, se pretende determinar el impacto de la gestión y políticas públicas en el desarrollo de los proyectos de inversión del asentamiento humano Los Palmes, Chilca, Cañete 2021. ¿Correcto? Y los objetivos específicos deben estar en línea con los problemas específicos. Cada problema específico debe tener asociado a sí mismo un objetivo específico. La regla establece, para evitarnos un poco, y bueno, la regla práctica voy a llamarla porque tampoco es una regla universal, que si yo utilizo el verbo en el objetivo principal o general, utilizo un verbo, ese mismo verbo lo utilice para los demás objetivos. ¿Eso es válido? Eso es válido. Sin embargo, tiene que ser coherente en la acción del hacer, tiene que ser, vamos a decir, posible de realizarse. Por ejemplo, voy a poner un caso hipotético. Me voy al tercer objetivo específico y como apliqué mi regla práctica, dije, le voy a utilizar el mismo verbo, determinar, 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 determinar. Entonces me voy al tercer objetivo específico y digo, ¿no? Determinar el impacto de la gestión y políticas públicas en los lineamientos para la eficacia en los proyectos de inversión en el asentamiento humano Los Palmes, Distrito Cañete, Chilca, Cañete 2021. Los lineamientos. ¿Qué hubiese pasado si en vez de lineamientos, ¿no? Yo voy a reemplazar esto, digamos, para temas ilustrativos, determinar el impacto de la gestión y políticas públicas en los pobladores, vamos a poner así, para la eficacia de los proyectos. Entonces, la acción de determinar o el verbo determinar tiene una definición conceptual. Básicamente lo que voy a hacer es enunciar. Voy a encontrarlos y los enuncio. Pero de repente no tiene el sentido de que yo tenga que determinar algo sobre personas. De repente lo que puedo hacer es encontrar o analizar o comparar el impacto que va a tener esto sobre las personas, sobre los individuos. De repente, entonces no necesito determinar, necesito más bien comparar. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo hacer en este momento el reemplazo del verbo. ¿Es válido? También es válido. En concreto, lo que yo quiero que entienda es si esa regla práctica es de utilizar el mismo verbo, es como que usted tenga, pues, vamos a verlo así, si usted se imagina ahorita, A, paréntesis, 1 más 2 más 3, cierro paréntesis. Es lo mismo que escribir 1 por A más 2 por A más 3 por A, ¿no? Propiedad distributiva de la multiplicación, ¿cierto? Entonces, es igual, si yo aplico el verbo determinar para todo un objetivo general, entonces ese determinar también le puede aplicar a cada uno de los objetivos específicos, ¿no? Eso es un poco el sustento de la regla práctica. Lo que no implica que yo necesariamente tenga que sí o sí utilizar el mismo verbo, porque si yo quiero ser un poco más específico, puedo utilizar otro verbo para redactar un objetivo específico, que no necesariamente tiene que ser el verbo que utilizo para el objetivo principal. ¿Quedó claro? Se me está escuchando, ¿verdad? Sí, profesor.
¿sí? Si hay alguna pregunta, por favor, es el momento. Ya, vamos a continuar. Luego de ello, tenemos pues otra línea que es la hipótesis general. De igual manera, mantengamos siempre el criterio problema principal, objetivo principal, entonces vamos a tener la hipótesis principal. Y esta hipótesis principal, la que yo voy a enunciar, es la hipótesis de investigación. Porque recuerden que en la formulación de la hipótesis general nosotros planteamos dos tipos de hipótesis, y creo que también se les recomendó, la hipótesis principal o de investigación y la hipótesis nula, que no es otra cosa más que la negación. Entonces ya no necesito ponerle una foto de la hipótesis nula porque yo sé que es la negación de esta hipótesis principal y la puedo decir sin necesidad de que se tenga visualizada o se deba visualizar. Y en la misma línea, si tengo 3 problemas específicos o 4 problemas específicos, voy a tener 4 objetivos específicos y voy a tener 4 hipótesis específicas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un problema principal, voy a obtener un objetivo general, voy a tener una hipótesis principal. Y esta hipótesis principal es una afirmación. En el proyecto probablemente lo hayan hecho a tiempo futuro, pero en la afirmación, en el informe final, es en tiempo presente. ¿Por qué a veces pasa esto? Porque no se olviden que se les dijo, bueno, no sé cómo lo habrán enseñado a ustedes en la primera etapa, pero para mí el proyecto de investigación es algo que usted va a hacer. Si usted lo vende, le aceptan, lo aprueban, usted lo desarrolla. Eso es una acción del futuro. Si no me lo aceptan, no voy a poder hacer nada, ¿no? En cambio, el informe final es algo que ya tienes desarrollado, que ya desarrollaste y que vas a presentar. Entonces, está en el hoy, en el tiempo presente. Entonces, dicho esto, entonces dice ahí, la gestión y políticas públicas impactan positivamente en el desarrollo de los proyectos de inversión en el asentamiento humano o los Palmes Chile Cañete 2021. Y las políticas, por ejemplo, ahí, ¿no? Y la gestión y políticas públicas impactan negativamente, que vendría a ser la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, ahí ya dejo a discreción si necesariamente las colocan o no, porque usted mismo las puede decir, porque es la negación de la primera hipótesis, que es la de investigación. De la misma manera, las hipótesis específicas. No olvidemos que son afirmaciones en el tiempo presente. ¿Ya? Luego de ello, y aquí se me ha pasado una lámina adicional, ya es un duplicado de lámina. Mira, hasta ahí, ¿cuántas láminas vamos? 4 láminas, ¿no? Y luego de ello, los antecedentes. Estos antecedentes usted los tiene en su informe final. Y muchos creemos que estos antecedentes son citas. Cuando utilizamos el APA, nos favorece porque el APA, cuando hace énfasis en el autor, coloca autor y año, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros presentamos en los antecedentes es un resumen de la investigación que ha hecho el autor. Entonces, ¿cuál es la regla o la estructura que nosotros recomendamos para redactar justamente estos antecedentes nacionales o internacionales? Autor, año, tipo de investigación, es decir, en su tesis doctoral, en su tesis de maestría, o simplemente en su tesis, en su artículo, en la revista, en el informe, titulado, ya, entonces ahí tendríamos título de la obra, autor, año, título de la obra, objetivo que persigue, metodología que empleó, conclusiones y recomendaciones. Entonces, esa es un poco la estructura. Más o menos le puede agregar de repente los resultados preliminares, pero ojo, no va a trasladarme todos los resultados como uno de sus compañeros me preguntó en la semana anterior. Todo, no, es aquello que está afín al objetivo, porque el objetivo que usted coloque aquí no necesariamente es el objetivo general, puede ser uno de los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque es el objetivo que está afín al suyo. Por eso usted lo toma como antecedente, porque está teniendo un objetivo afín al que usted persigue. Y que, por cierto, esto va a contribuir al desarrollo de su proyecto de investigación o a la redacción del informe final. Entonces, por eso que se les recomendó que de los antecedentes internacionales, por ejemplo, coloquen cuál es la contribución de todos, ¿no? En un paquetito al final, igual manera con los antecedentes internacionales. Porque al final es eso, la idea de los antecedentes es sustentarnos la contribución que desarrollan estos autores con el trabajo que usted está desarrollando. Entonces, usted identifique ese objetivo, la metodología
está alineada a ese objetivo, la conclusión debe estar alineada a ese objetivo, la recomendación alineada a ese objetivo. No me va a colocar cualquier tipo de recomendación que el autor ha puesto. No, solamente aquella que esté en línea con el objetivo. Entonces, palabra clave para nosotros entender la redacción de este antecedente es el objetivo, ¿correcto? Entonces, ahí presentamos a 3, ¿ve? ¿Ya? 3 antecedentes. Usted puede, no necesariamente tiene que dosificarlo en nacionales, internacionales, puede presentar 4, 2 de cada uno, porque luego usted se va a explayar, pues, ¿no? Por eso le repito, usted no tiene que llenar esto de letras, ¿no? Estos que está colocando aquí para usted son los más representativos, puede decirlo de esa manera, ¿no? Y asimismo Rubiños, que no necesariamente está aquí, pero está en su informe que va a tener a la mano el jurado. ¿Correcto? Y un poco la idea de esto es no repetir lo que está acá, sino que usted explique y pueda decir claramente, estos son antecedentes los más representativos que me permitieron a mí, o los identifiqué teniendo un objetivo afín al objetivo que yo desarrollo o que yo persigo, y que me han permitido contribuir o han contribuido para el desarrollo. Por ejemplo, Sobierak y Metelsky me permitió encontrar un poco, tomé como referencia de ello la metodología que empleó. De repente Albújar me permitió a mí encontrar en los resultados un tipo de análisis que yo lo voy a utilizar ahora para esto. Entonces, cada uno de estos autores contribuye en algo. Esa es un poco, digamos, la idea de esta revisión de literatura y colocarlo como antecedentes. Porque usted va a tener definitivamente 20, 30 referencias y no va a tener pues 30 antecedentes, ¿no? O sea, no todos los autores que usted revisa necesariamente sustentan el tema de la contribución. A otros contribuyen desde el punto de vista del estado del arte para la descripción de la realidad problemática, otros contribuyen de repente con conceptos o definiciones conceptuales en las bases teóricas, en la definición de términos básicos, otros de repente un poco para el contraste y así, ¿ya? Luego vienen las bases teóricas y justamente aquí ya tenemos que hablar un poco de todo el sustento teórico, ¿ya? Las bases teóricas se centran básicamente en las variables. En algunas universidades colocaban pues teorías relacionadas con el tema, ¿no? Un marco conceptual, teorías relacionadas con el tema y definición de términos básicos. Nosotros en la universidad la llamamos bases teóricas y dentro de las cuales nosotros vamos a definir todo aquel concepto o sustento que me permita entender desde el punto de vista conceptual a las variables. Y si hablamos de las variables, obviamente de sus propias dimensiones, y si hablamos de las dimensiones, de esos indicadores, y si hablamos de los indicadores, en este caso del tipo de instrumento que vamos a utilizar, la técnica, etc. Pero desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista de proyección, desde un punto de vista de lo que dicen otros autores, desde un punto de vista ilustrativo también, si hablamos de las imágenes, de las tablas, etc. ¿Con qué empiezo yo? Las bases teóricas se deben centrar no en la problemática, sino en la alternativa que yo quiero dar a conocer. Y concluyo definitivamente sí con algo sucinto de la variable problema. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí como variables alternativas la gestión y políticas públicas, entonces yo tengo que hablar en mis bases teóricas de la gestión y políticas públicas. ¿Qué es una gestión pública? ¿Qué es la política pública? ¿Qué tipos de políticas existen? ¿Qué autores sustentan? O sea, todas las definiciones respecto a ello. Y obviamente, si hablamos de las variables, tengo que hablar de sus respectivas dimensiones. Y al final concluyo hablando sobre el desarrollo de los proyectos de inversión. ¿Qué cosa es un proyecto de inversión? ¿No? Pero de forma muy somera, digamos, no tan ampliada. ¿Por qué? Porque las bases teóricas, digamos, deben darme a conocer a mí como lector, cuando yo revise este informe final, ¿por qué esas alternativas? ¿Cuáles son las bondades de esa solución que están planteando? Porque probablemente sea la solución que usted va a aprobar. Como en este caso estamos hablando de las políticas públicas y la gestión y políticas públicas, ¿no? Y cada uno de ellos tiene, pues, ¿no?, diferentes terminologías. Entonces, aquí vamos a hablar sobre todo ello. Luego viene la definición de términos básicos, y cuando hablamos de términos básicos estamos hablando de definiciones conceptuales, por lo tanto, hay citas, las definiciones conceptuales te las da un autor. Si usted lo redacta sin la cita correspondiente, entonces se debe entender que es una definición que usted está entregando. Y justamente si no hace una cita correspondiente, cuando pasa el software de similitud, va a encontrar un nivel de coincidencia elevado, ¿no?
¿ya? Entonces, básicamente es esto. Y luego ya viene la parte de metodología. Mire, hasta aquí ya cuántas láminas estamos teniendo. Eh, y en la parte de metodología, usted pues va a encontrar y va a tener que colocar qué tipo de investigación es, qué nivel, qué diseño, ¿ya? Cuál es el enfoque, que es lo que nosotros ya conocemos. Creo que también es algo que lo primero que hemos revisado y hemos tratado de aterrizar. Yo no voy, incluso les comenté que no voy a generar el debate sobre el tipo si es básico o aplicado, porque cada uno de sus profesores le ha dado su concepto sobre ello. Yo en particular, como autor, le he dado el mío. No podemos ir en contra de eso porque es una terminología que finalmente cuando usted concluya y obtenga el contraste con los resultados va a entrenar, sí, el tipo de investigación básica lo que me genera es un nuevo conocimiento. Si usted genera un nuevo conocimiento, ha contribuido con el conocimiento, que no necesariamente tiene que ser probado, pero lo contribuye, entonces está muy bien. Pero si lo que usted ha hecho es utilizar algún conocimiento existente como alternativa para solucionar un problema, entonces ahí el tipo de investigación debe ser aplicada. Entonces esos detalles ya quedan a discreción de cada uno de ustedes como autor. ¿Sí? Deben tener bastante claro eso. Y eso convérsenlo con su asesor también. El asesor es su abogado. El asesor antes de la exposición está para atacarlos a 1000, pero durante la exposición está para defenderlos. Es más, el asesor tiene la atribución de responder preguntas que de repente el expositor no pueda darlas. Y sí las puede responder ante el jurado. Por eso es importante que el asesor esté en la sustentación. Está permitido que el asesor responda preguntas que de repente por ahí alguno de ustedes no pueda responder. O complemente, ¿no? Y eso no invalida o no hace quedar mal al expositor. Más bien lo que hace es sumarle puntos porque se debe entender que el asesor y el estudiante han tenido trabajo en conjunto y también pues el rol del asesor que justamente cuando está en plena exposición la hace de las veces de abogado, ¿no? Eso, bueno, eso es un término que yo utilizo cuando hablo del asesor. Y ya esto se tiene. Luego vamos a pasar a la parte de la población, ¿no? En este caso, en general, población, ¿ya? Y aquí se ha puesto población censal porque aquí la población es la cantidad de individuos encuestados, probablemente es menor a 50 unidades. Y según Creswell, es un autor de metodología, establece que cuando la población es menor a 50 unidades, se puede considerar una población igual a la muestra. O sea, ya no necesito ya un método de selección o un muestreo. Y cuando eso pasa, le llaman población censal. Quizás en la terminología hay un debate sobre si es correcto o no es correcto, pero el tema es aquí población y muestra, ¿sí? Entonces, si la población es 1000 y usted tiene que colocar la muestra y cuánto es la muestra, y para eso usted ha utilizado un muestreo, ya puede ser probabilístico o no probabilístico. Eso ya está en el desarrollo de su trabajo. Luego, la técnica que empleó y obviamente si la técnica puede haber sido en este caso una encuesta, puede haber sido de repente, ¿no? Pues, el instrumento que está asociado a esta técnica es el cuestionario, ¿no? Si usted tenía la técnica de una entrevista, puede ser un análisis documental, etcétera, ¿no? Asociado a esa técnica es el instrumento que colocamos por este lado. Y el método de análisis de datos. Creo que la mayoría de ustedes va a utilizar el software, el SPSS, ¿no? Entonces, aquí simplemente está la relación. Entonces, por ejemplo, a la hora que usted expone, ¿no? Justamente viene el tipo básico, ¿por qué? El nivel descriptivo, porque simplemente voy a describir, voy a dar características de las variables. Puedo haber utilizado un nivel descriptivo correlacional también, porque voy a hacer, aparte de la descripción, voy a hacer una relación que existe, o voy a saber cómo es la relación que existe entre ambas variables y cuál es digamos, si es una relación fuerte, moderada, débil. Para ello voy a utilizar, dependiendo de la cantidad de mi muestra, de repente Smolov, puede ser Shapiro, o de repente también el Rode-Spearman en el caso de niveles o alcances correlacionales, entre otros. ¿Ya? Entonces, esto aquí usted se explaya, una sola lámina. Luego, lo que sí es clave es la matriz de operacionalización de las variables. Esto sí es clave y eso es algo que usted debe tener sí o sí en su presentación. ¿Qué es la matriz de operacionalización? Como su propio nombre lo dice, es aquella que me permite encontrar a todos, a cada variable, su definición conceptual, y la definición conceptual
me la da un autor. Y de esta definición conceptual, desde el punto de vista metodológico, y eso no lo olvide, nacen las dimensiones. Si a usted le dice, ¿de dónde ha sacado usted esas dimensiones? ¿Las ha inventado? ¿Quién le ha dicho que esas son las dimensiones? Bueno, las dimensiones, desde el punto de vista metodológico, parten y nacen de la definición conceptual. Y esta definición conceptual es cómo un determinado autor describe o conceptualiza a esa variable. En este caso, por ejemplo, variable 1, gestión pública. ¿Qué viene a ser la definición operacional? Es lo que representa tu variable en el proyecto. ¿Quién la da? Tú. Tú eres el autor de esa definición. Por eso es que no se cita. Ese es tuyo. Digamos, cómo vas a medir la variable en tu trabajo. ¿Ya? Entonces, esto no tiene una cita. ¿Por qué? Porque no te lo da un autor. La operacionalizas tú. Tú le das esa definición conceptual. ¿Ya? Las dimensiones, como lo dijimos, se extraen de la definición conceptual. Y en este caso, miren, hay 2, 4, 5 dimensiones para la variable gestión pública. Y cada dimensión, vamos a llamarlo así en términos prácticos, es una parte de la variable, que en suma me dan la variable gestión pública. Por eso es que cuando yo, probablemente, haya muchos autores diferentes que te digan cuál es la definición conceptual de gestión pública. Yo tengo que utilizar la definición conceptual que más se asemeja o que más se acerca a lo que yo realmente quiero de esa variable. ¿Me entienden? Porque si yo utilizo otro autor, probablemente para el otro autor nace de esa definición conceptual, yo solamente encuentre 3 dimensiones. ¿Ya? Y no está bien que de repente, como tiene menos dimensiones, me quedo con este autor. No, no es el fin. No hay que generar un sesgo a la investigación que usted hace. Es lo que usted realmente quiere, cómo quiere conceptualizarlo, con lo que representa esa variable para lo que usted quiera medir o desarrollar en el proyecto que usted está haciendo. Ahora, si usted identificó 5 dimensiones, tampoco, no, es que yo no quiero trabajar con descentralización, no, la quito. No, es como que si usted le quiten un brazo o le quiten una pierna, no va a ser lo mismo el cuerpo, ¿verdad? Igualito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se trabaja con las dimensiones que existan. Entonces, ahora, estas dimensiones, que vamos a llamarlas, son las partes de la variable, y que, repito, nacen de la definición conceptual, y que, por cierto, me la entrega un autor, tienen que ser medidas. ¿Y cómo las voy a medir? A través de los indicadores. Un indicador me permite medir a esa variable, a esa dimensión. Por ejemplo, si hablo de descentralización, que es una dimensión que usted está visualizando ahí, entonces, ¿cómo voy a medir la descentralización? La voy a medir a través de orientación a los resultados y flexibilización de las estructuras y procedimientos. Si yo quiero medir la dimensión servicio de calidad, voy a medirla a través de ¿qué? De la accesibilidad y participación, estándares de servicio, indicadores de desempeño, reducción de barreras administrativas. Es lo que yo he identificado. ¿Cómo la voy a medir? Son expresiones literales. ¿Cómo la voy a medir? Ahora, ¿cómo represento esa medición? Donde usted ya veía, pues, rango, item, ¿no? ¿Qué va ahí? Ahí tiene mucho que ver el instrumento. Usted ve numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el número de preguntas que están asociadas al cuestionario de la técnica, en este caso la encuesta. Pero si de repente es una formulita, por ejemplo, en vez de el primer indicador es eficiencia, entonces la eficiencia, por ejemplo, eléctrica, voy a llamar, ya que yo soy ingeniero electricista, voy a colocarle la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100%. Es una formulita. Entonces, en el ítem se coloca una fórmula. ¿Me dejó entender? Es decir, cómo represento a ese indicador, su expresión. Temperatura, el indicador temperatura. Ya, en el ítem voy a colocar, no sé, T igual a 1 más la temperatura anterior por un coeficiente, vamos a llamar. Entonces, esa es la formulita que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, hay 2 tipos, pues, ¿no? Por eso que en ese espacio va un ítem o simplemente va una especie de fórmula o rango, un rango de medidas también. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es lo que nosotros conocemos como una matriz de operacionalización estándar. Pero luego, si le agregamos la escala de medición, ya estamos teniendo claramente definido el instrumento que voy a utilizar. ¿Correcto? Entonces, es importante que usted presente la matriz de operacionalización. Aquí tengo la siguiente variable, políticas públicas, ¿no? De la misma manera.
Y la variable 3, que es ejecución de proyectos de inversión, que sería la variable problema, que tiene solamente tres dimensiones, ¿no? ¿Ya? Lo mismo para cada variable. Eso es operacionalizar nuestra variable, ¿correcto? Luego ya viene inmediatamente después de ello mis resultados. Esto sí ya es variable, pues aquí ya no voy a utilizar una laminita, ni dos, ni tres, sino va a depender pues cuáles son los resultados que haya obtenido usted. ¿Qué se recomienda en esta parte de los resultados? Trasladar la parte gráfica que usted tenga, porque usted es el llamado a explicar cada uno de estos cuadros, cada una de estas tablas de frecuencia, las tablas de doble entrada, las curvas que se generen, el rango de frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, usted es el llamado a explicarlo. Entonces, usted lo presenta como una foto, de forma gráfica. Es una recomendación. ¿Ven? Para cada una de las variables. El resultado por cada una de las variables tiene que presentar. En ese caso, usted tiene dos variables, va a presentar su resultado por cada una de esas variables. Luego empieza a hacer lo que usted ya tiene en su ejemplar, ¿no? Trasladar y hacer el contraste, ¿no? Para eso usted sí efectivamente tiene que señalar la hipótesis nula, porque lo que se busca con los, en este caso, con los diferentes indicadores que vamos a tener o vamos a tomar o los coeficientes que vamos a emplear para hacer este tipo de, ya sea relación o análisis descriptivo, es rechazar la hipótesis nula. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, por defecto se está aprobando la hipótesis de investigación. Entonces, ¿no? Vamos a tener entonces ya los diferentes niveles de significancia y usted va a explicar esto uno por uno, ¿no? Igual, contraste con la hipótesis específica 1, la hipótesis específica 2, la hipótesis específica 3, la hipótesis específica 4, ¿no? Y así. ¿Correcto? Entonces, se va en los resultados, vamos a tener presentar los resultados por cada variable y el contraste de la hipótesis general y las diferentes hipótesis específicas. ¿Ya? Y finalmente, la discusión de estos resultados que están asociados a justamente los resultados obtenidos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo hablo de esta barrita, ¿no? Aquí tengo los resultados, tengo porcentajes, ¿no? Por ejemplo, para la variable gestión pública es un nivel alto del 73,9%, entonces es una tabla de frecuencia. Entonces yo, a partir de ello, yo empiezo a generar mi discusión, ¿no? A partir de los resultados hallados, con lo que respecta a la variable de ejecución de proyecto de inversión, por ejemplo aquí, en los cuales se visualizó, se considera como alta un 71,7%. Y esto, digamos, estamos hablando de aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya viene la otra recomendación. Vamos a empezar la discusión de los resultados, es una recomendación también, con la variable problema. En el caso de usted, la mayoría de casos me parece que es la variable dependiente. Estamos empezando aquí, ¿no? Y así empezamos a generar nuestra discusión de los resultados. ¿Cuántos resultados voy a tener? ¿Cuántas discusiones de resultados? Una por cada resultado que yo obtenga. ¿Sí? Son 4 hipótesis específicas y una hipótesis general. Por lo tanto, voy a tener las tablas por cada uno de ellos. Como mínimo, obviamente, ¿no? Puedo tener 2 por cada uno, 3, dependiendo de lo que se realce en materia de la materia de los cuadros que yo haya elaborado para, digamos, presentar los resultados de la investigación. El detalle de cómo se estructura una discusión o un contraste de resultados con las hipótesis, eso lo vamos a ver en su momento, ¿sí? El día viernes creo que vamos a ver, hoy ya vamos a empezar con introducción y resumen abstract para darles pero esto ya está, digamos, como una especie de ayuda a memoria, porque usted lo que va a tener en su trabajo final, en su informe final, es mucho más amplio. Usted lo que va a hacer es simplemente colocar, digamos, frases claves que le permitan a ustedes recordar lo que usted tiene que discernir o explicar. Y luego tenemos las conclusiones. Si tenemos, por ejemplo, aquí cinco conclusiones, es porque de alguna manera sobre, digamos, lo que yo concluyo de haber hecho la investigación, ¿no? Respecto a qué es lo que obtuve de la investigación que yo hice. Entonces, las conclusiones están asociadas a lo que obtuve, digamos, después de haber desarrollado la investigación y la prueba de las hipótesis correspondientes, ¿no?
Entonces, pero si yo voy a tener 5 conclusiones, debo tener 5 recomendaciones, como mínimo una por cada conclusión. Por ejemplo, aquí en la quinta conclusión establece: no se pudo determinar que la gestión y políticas públicas impactan positivamente en las funciones del gobierno regional y local para el desarrollo de los proyectos de inversión en el asentamiento humano Dos Palme, ya que por medio del coeficiente de Nerequeque se puede aceptar la hipótesis planteada por el investigador debido a que se evidenció un valor del 87.3%. Entonces, en línea con esa quinta conclusión, yo debo tener una quinta recomendación en base aquí, a esta quinta conclusión. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿No? Se debe capacitar al personal que hará seguimientos para que estos se realicen de manera adecuada y que cumplan, de manera que con el tiempo se pueden implementar diversas estrategias en los diferentes asentamientos humanos del país. Entonces, fíjense la estructura, ¿no? Entonces ya hemos tenido esta presentación y finalmente con ello concluimos, le ponemos al final muchas gracias, thank you, como usted quiera colocar, ¿no? Yo recomiendo que simplemente gracias, ¿no? Quede ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se me escucha, ¿verdad? Hola. Profesor, sí, yo tengo una consulta. Sí, Abigail, te escuchamos. Allá, en la parte donde usted mostró los resultados, colocó ustedes de cada variable, ¿no? Y en este caso, también recomendaron, no sé si usted va a coincidir, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 20, 18, bueno, en mi caso 21 preguntas, y nos recomendaron de que en la parte de resultados puedan ir, por ejemplo, de cada variable 4 preguntas, ¿no? Y las que digamos más llamen para mí, sean las más resaltantes, ¿no? Para que no vayan las 21, o sea, 21 tablas o 21 gráficos, figuras, sino simplemente 4 de cada variable. ¿Así estaría bien? O porque yo no sé cómo es que usted lo... Bueno, creo que es distinto, ¿no? Está colocado de tablas de cada variable, no sé. En su caso son de preguntas. Claro, lo que sucede, Abigail, es que tú, la recomendación que te han hecho es que coloques, digamos, las 4 preguntas más resaltantes por cada variable, algo así, ¿verdad? Sí. Pero eso generaría, bueno, desde mi punto de vista, yo fuera jurado, ¿y tú por qué consideras que son las 4 más resaltantes? ¿Qué significa? ¿Que las demás no son importantes? Entonces, un poco para no entrar en eso, porque no falta, no va. Y como le dije yo, no, ahorita yo estoy haciendo la del verdugo, pero en su momento tengo que hacer la de abogado. Entonces yo me tengo que poner en todos los escenarios. Ahora, yo cuando te digo que presentes una gráfica por cada variable es que, por ejemplo, tú puedes tener de todo el cuestionario que has hecho, tienes un cuadro de frecuencia por cada variable. Muy al margen de la pregunta, porque puedes colocar la pregunta 1, o sea, tienes un porcentaje, ¿no? De acuerdo si es totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo, no sé cómo hayas hecho tu instrumento, pero puedes hacer un resumen. Por ejemplo, en su caso sería 2 de 2 variables, 2, 2, 4. Exacto, en un resumen. Entonces, tú ya explicas ahí, ¿no? Vas a explicar, si nosotros vemos, señores jurados, en el informe, la pregunta número 1 está orientada a tal cosa, a medir la dimensión 1, hasta la pregunta 4. De la pregunta 5 a la 7 van a medir la dimensión 2, o van a medir esto que lo representan los indicadores tal. Entonces, tú vas explicando a detalle. Pero obviamente puedes hacerlo de manera de resumen, ¿no? Claro. Bueno, eso entonces en el mismo SPS lo haríamos, porque eso sí no creo que nadie tiene un resumen. Porque veo que también salió ahí con todo y su gráfico. Estaría bien eso. ¿Cómo no te escuché la última parte? Ya, estaría bien entonces, voy a ver. Sí, por eso justamente esto es una recomendación. Por eso digo, cada realidad es distinta, pero en términos de los, digamos, los ítems que hemos tocado es lo que yo recomiendo que se trate, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a acomodar? Justamente ya viene la etapa de su presentación. Usted también va a presentar esto y en base a eso nosotros tenemos que decir, no, quita esto, no nos conviene, pon esto y sobre esto, y así vamos a ir adecuando sus PPTs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Listo, Abigail. Muy bien. Bien, entonces, fíjese, estamos aquí y esto sería un poco la estructura que yo recomiendo. Yo les voy a enviar un PPT también o este mismo archivo en PDF para que usted pueda tomar la mejor decisión.
Recomiendo también, las presentaciones a veces las hacen muy llamativas, muy informales, muchos colores. Creo que la formalidad radica en el contenido y un tono no tan marcado por diferentes coloraciones, ¿no? Esa es un poco también la recomendación. Porque hay diferentes tipos de presentación. Pues una presentación, si estamos hablando de uso de tecnologías o tecnologías de la información, por ejemplo, yo capacito para que utilicen diferentes, digamos, tecnologías de información, obviamente que tengo que ser llamativo, o sea, tengo que conectarme con el expositor, pero si es un tema formal, estos son los resultados de una investigación, entonces hay que darle la formalidad del caso. Bien, y lo siguiente, que ya viene, nosotros dentro de este contenido que hemos visto, básicamente hemos visto cómo vamos a presentar nuestro informe y no hemos considerado pues introducción, resumen, porque eso usted lo va a dar, pues, ¿no? Señores miembros del jurado, el presente trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es lo que usted va a iniciar? Usted inicia con el resumen, más que la introducción, con el resumen de su trabajo. Y luego empieza, ¿no? Tenemos la siguiente estructura de la realidad problemática y empieza con lo que hemos visto hace un momento. Sin embargo, nosotros tenemos que en la estructura afinar nuestro informe final. Entonces, una primera etapa es la introducción. Ya, esta estructura que estoy planteándoles aquí no es el contenido, digamos, del informe final como tal, pero es una propuesta en base a un artículo. Esa es básicamente la estructura que debería tener un artículo de revisión sistemática o un artículo original también, que es producto, ojo, yo les había explicado. Sería interesante que ustedes también andan a través de pregrado, voy a ver si al final les puedo dar unas revistas para que postulen, por lo menos publiquen su investigación en una determinada revista, ¿no? Porque si usted hace una tesis, o sea, el informe final, producto de ese informe final se puede hacer un artículo original, así se llama, ¿no? Los artículos originales son productos, digamos, de un informe final o lo que llamamos una tesis. En cambio, un artículo de revisión sistemática es aquello que el que puede tomar como referencia alguna de las variables que usted ha hecho estudio en su informe final, pero básicamente se sustenta en la revisión sistemática de información o de literatura, ¿no? Y podemos de alguna forma atacar otra variable o encontrar las características de esa variable, etcétera, etcétera. Tiene de repente otra orientación. En concreto, un artículo de revisión es una variación de ese informe final, una consecuencia de ese informe final que usted ha hecho. Entonces, en esta primera etapa debemos sustentar. Ya todos ustedes tienen su introducción. Lo importante es que ahora usted lo adecue o simplemente ratifique lo que ya tiene, porque el contenido es suyo, pero la estructura, digamos, lo que debería contener, las partes que debería tener esa introducción, es algo que nosotros vamos a ofrecerles ahora. Entonces, la introducción, en esa introducción se debe ubicar la investigación en el contexto con los trabajos más relevantes del tema. Se debe explicar las razones por las cuales se ha realizado el estudio y, porque estas razones son las que van a dar el sentido, qué cosa es lo que quiero demostrar, ¿no? Debemos mencionar los métodos empleados o utilizados y, digamos, algunas discusiones y análisis y a las conclusiones a las cuales se llegó, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver qué es el método, porque está en el capítulo 4, luego vamos a ver, como les dije, en la siguiente sesión, los resultados, cómo se van a redactar y las conclusiones. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué debe contener una introducción? El objetivo general y específicos, la justificación, la metodología, la explicación de cada capítulo y la conclusión principal. ¿Estamos de acuerdo? Creo que la mayoría está en esa estructura. Y más o menos viendo, un ejemplito, de esta forma deberíamos entender nosotros que redactar la introducción es importante, ¿no? Porque aquí lo que vamos a tener aquí es básicamente la participación del título, o sea, y sería bueno siempre empezar con redactarlo en tercera persona, ¿no? Es el tiempo presente, se debe usar los conectores científicos, tiene que haber coherencia entre cada uno de los enlaces, de los textos o de los paquetes que están ustedes redactando en prosa, valga la redundancia, en la redacción de la introducción, y bueno, hacer una especie de parafraseo de ser el caso, ¿no? Si usted extrae alguna información puntual como cita. Entonces, aquí tenemos objetivo general, ¿no? La importancia, la metodología que se empleó y la conclusión principal de todo el estudio que usted desarrolla, ¿no?
Entonces, en una primera etapa, la introducción debe contener siempre el objetivo y debe estar asociado a las preguntas. Y estas, a su vez, deben contrastarse con las conclusiones. Entonces, una conclusión está en base a el objetivo y la pregunta que me planteé. ¿Se pudo hacer o no se pudo hacer? Pues, ¿no? Se concluye de esa manera. ¿Ya? Entonces, en esta primera etapa, debemos considerar estos 5 aspectos para poder redactar la introducción. Si hubiera un sexto aspecto o otro aspecto adicional que su asesor o su profesor del ciclo anterior, del curso anterior, le haya recomendado, no hay problema. Es como yo les he dicho, ¿no? En los tipos de justificación, creo que ahí había una intervención que me dijeron, nos han dicho que hagamos una justificación general. Y yo lo que les he dicho, no me parece, hay 4 tipos de justificación que deben estar como mínimo, teórica, práctica, metodológica y social, y cada una sustentada por un autor, y de luego usted define o enuncia la justificación por cada una de ellos. Más allá de eso, que usted ponga justificación práctica, legal, económica, financiera, eso es alternativo. De la igual manera, les repito aquí, ¿no? Existen, digamos, ítems claves que deben estar dentro de la introducción, y si hay algo más que se tengan que agregar, no habría ningún inconveniente, que ya son recomendaciones que les está haciendo su asesor. Ya, entonces, dicho esto, ahora tenemos que ponernos a redactar, pues, ¿no? Nuestra introducción, adecuarla de ser el caso, y aquellos que no hayan concluido con los capítulos 5, 6 y 7, por favor, debemos hacerlo. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí. ¿Ninguna pregunta, chicos? Bien, entonces, se encuentra Andrea y Alessandra. Andrea Antaurco y Alessandra Mendoza. Sí, Hola. profesor, buenas noches. Bien, con ustedes vamos a dar una pausa y con ustedes iniciamos porque me tenían pendiente la presentación de su informe, ¿ya? Por favor. Ok, un momento. Iniciamos luego de la pausa, ¿ya? Vamos a darnos un descanso hasta las 18, hasta las 20 horas y luego continuamos.